De verdad, aún hay quien cree que Meghan tiene 44 años, difícil de aceptar. Según estas versiones, en realidad tendría 52. Y dicen todo gracias a una interminable cadena de cirugías estéticas que le habrían permitido sostener una imagen artificial financiada a base de fortunas gastadas a diario en mantener esa fachada. Para colmo, aseguran que ni siquiera terminó la universidad. Todo sería una farsa cuidadosamente construida. Durante años Meghan Markle se ha presentado ante el mundo como el símbolo de la elegancia moderna, una figura supuestamente joven que pasó de actriz de Hollywood a duquesa filántropa y empresaria. Su biografía pulida a través de entrevistas documentales y redes sociales proyecta ambición, resiliencia y una constante capacidad de reinventarse. Pero ¿qué ocurre si esa historia se apoya sobre un terreno inestable? Y si las fechas no encajan, los logros no coinciden y el rostro que aparece en cámaras y fotografías ha sido transformado hasta resultar irreconocible? En este punto irrumpe Samantha Markle, su hermanastra, cuya entrevista más reciente ha encendido una tormenta mediática. En una conversación directa y sin filtros, Samantha no se anduvo con rodeos, insistió en que Meghan no tiene 44 años sino 52, atribuyendo su apariencia a una obsesión con la cirugía estética y asegurando además que jamás obtuvo un título universitario. Para ella todo el relato público sería un engaño cuidadosamente sostenido. No se trataría solo de una vieja rivalidad familiar que vuelve a la superficie, sino de un ataque frontal contra los pilares de la imagen pública de Meghan. Las declaraciones de Samantha, amplificadas en foros digitales y vídeos virales, apuntan a una supuesta manipulación que se habría prolongado durante décadas. Quienes conocen la dinámica interna de la familia aseguran que estas acusaciones no son nuevas, que han circulado en privado durante años y que ahora finalmente han estalado ante la opinión pública. La entrevista difundida por plataformas ávidas de drama real ha obligado a revisar con lupa la biografía de Meghan. ¿Por qué cuestionar su edad? Porque según Samantha las cuentas simplemente no cuadran. Fechas de cumpleaños, prácticas profesionales y momentos clave de su vida que deberían encajar con un nacimiento en 1981 parecen apuntar a un año anterior, quizá incluso 1973. El título universitario presentado durante años como prueba de su disciplina intelectual también queda bajo sospecha, con cronologías que se desmoronan al analizarlas en detalle. Detrás del brillo de las mansiones en Montecito y los acuerdos con grandes plataformas habría una narrativa diseñada para lucir impecable. En público, Meghan aparece como alguien que desafía el paso del tiempo, con piel perfecta y rasgos cuidadosamente esculpidos. Sin embargo, voces internas sostienen que no se trata de un embellecimiento natural, sino del resultado de una búsqueda obsesiva de juventud respaldada por recursos económicos descomunales. Las palabras de Samantha resultan especialmente incisivas porque conectan con dudas que han flotado desde el ascenso de Meghan a la fama. Se construyó su entrada en la familia real sobre medias verdades. Redujo su edad para encajar mejor con una imagen más joven o con las expectativas del príncipe Harry. Las preguntas se multiplican y mientras tanto el silencio del entorno de Meghan no hace más que amplificar el ruido. En una era en la que la imagen es moneda de cambio, poner en duda elementos básicos como la edad, la educación o la autenticidad amenaza con devaluarlo todo. A medida que la entrevista se difundía como pólvora, las redes sociales estalaron, usuarios revisaron fotos antiguas, cronologías y hasta anuarios escolares. Un hilo viral destacó un episodio en Argentina donde Meghan habría celebrado su cumpleaños número 21, un dato que al cruzarse con su supuesto calendario universitario sugiere que sería mayor de lo que afirma. Samantha fue más allá y vinculó la cuestión de la edad con una red más amplia de supuestos engaños, incluyendo una carrera universitaria que según ella nunca terminó con un diploma. Así el foco se desplaza del conflicto con la realeza hacia la integridad personal. Si la edad no es la que se ha contado, ¿qué otras partes del relato podrían estar fabricadas? La historia que durante años fue presentada como inspiradora corre ahora el riesgo de reinterpretarse como manipuladora. Y según fuentes cercanas al asunto, la verdad podría estar enterrada en archivos, testimonios y documentos intactos que aún esperan salir a la luz. Al profundizar en la acusación de Samantha, la discrepancia de edad deja de ser simple chisme. Si la fecha oficial de nacimiento de Meghan es 1981, tendría hoy 44 años, pero la versión que la sitúa en 1973 implicaría una diferencia de 8 años, suficiente para reconfigurar por completo la narrativa de su vida. ¿Por qué surgen tantas dudas? Todo comienza con hitos vitales que parecen no encajar del todo. Uno de los más quitados es su etapa en Argentina.
Distintas fuentes recuerdan que Meghan realizó unas prácticas en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires alrededor de su cumpleaños número 21. Si hubiera nacido en 1981, ese momento correspondería a 2002. Sin embargo, los relatos de aquella época, incluidas reflexiones posteriores de la propia Meghan, describen a una joven que ya manejaba responsabilidades adultas con una madurez poco habitual para su edad. Samantha sostiene que esa cronología apunta a un nacimiento anterior quizá en 1973, una fecha que según ella coincidiría mejor con anécdotas familiares y registros escolares que desde hace años circulan y se analizan en línea. Otro punto de debate se centra en los años universitarios de Meghan en la Universidad Northwestern y su pertenencia a la Hermandad Kappa Kappa Gamma. La vida en una hermandad suele seguir una progresión bastante estructurada. La afiliación se produce normalmente en los primeros cursos cuando las estudiantes tienen entre 18 y 20 años, mientras que las alumnas de cursos superiores participan después en actividades de reclutamiento y mentoría. Meghan ha confirmado públicamente su vínculo con la hermandad, lo que la sitúa dentro de un recorrido académico convencional. Sin embargo, al contrastar ese marco con sus propios relatos sobre viajes y compromisos académicos, empiezan a aparecer desajustes. Ella misma ha explicado que pasó 6 semanas como pasante en la embajada estadounidense en Buenos Aires y que celebró allí su cumpleaños número 21. Según el calendario académico de Northwestern, una estancia así habría tenido lugar tras el trimestre de invierno de su tercer año. Además, Meghan ha contado que realizó un semestre de estudios en Madrid durante lo que normalmente sería el periodo completo del último año universitario. Aunque los programas en el extranjero suelen convalidar créditos, graduarse a tiempo después de ausentarse un semestre entero del campus exige una coordinación minuciosa, equivalencias completas y en muchos casos asignaturas adicionales. Nunca se ha ofrecido una explicación pública detallada de cómo se cumplieron esos requisitos. La cronología se vuelve aún más ajustada cuando se añaden datos personales. Para junio de 2003, Meghan ya vivía en Los Ángeles y, según se ha informado, mantenía una relación con el guionista de comedia Trevor Engelson. Si sus obligaciones académicas se extendían hasta finales de la primavera o requerían recuperar créditos tras un semestre en el extranjero, esta superposición plantea dudas logísticas legítimas. Las ceremonias de graduación suelen celebrarse en junio, pero la obtención del título depende de que todos los créditos estén completados, un aspecto que nunca se ha aclarado con precisión. Es cierto que su graduación de secundaria en 1999 encaja perfectamente con un nacimiento en 1981, situándola en la edad habitual de 18 años. Sin embargo, desde hace tiempo circulan fechas alternativas en documentos judiciales, familiares y debates archivísticos que apuntan a años de nacimiento anteriores y que reordenarían estos hitos académicos, reduciendo la presión sobre la línea temporal. Aunque varios medios han desestimado estas afirmaciones, descartarlas no equivale a explicarlas. Hasta ahora no se ha hecho público ningún expediente académico completo ni una aclaración detallada que resuelva de manera definitiva estas discrepancias. Tomados de forma aislada, cada elemento podría tener una explicación razonable. En conjunto, sin embargo, dibujan una biografía que parece apoyarse más en suposiciones que en documentación transparente. No se trata de rumores ni de mala fe, sino de aritmética, calendarios y procesos institucionales. Mientras no se concilien de forma directa los solapamientos entre cursos universitarios, viajes internacionales y traslados posteriores con registros verificables, las preguntas seguirán abiertas. En la vida pública, la credibilidad no se construye repitiendo un relato, sino demostrando que resiste el escrutinio. Las implicaciones se extienden más allá del dato biográfico. Una Meghan Mayer cambiaría la percepción de su trayectoria en Hollywood, situando su debut en series como General Hospital en una etapa vital distinta y modificando la narrativa de sus dificultades iniciales. También reabre interrogantes sobre su encaje en la familia real, ya que el príncipe Harry, nacido en 1984, habría establecido una relación no con una coetánea sino con alguien considerablemente mayor. Según algunas fuentes, las revelaciones de Samantha se basan en registros familiares, incluidos certificados de nacimiento que habrían sido modificados por motivos de privacidad. Pero mientras no exista verificación independiente, el debate continúa. En una era digital donde cada detalle se examina al milímetro, esta diferencia de edad ya no es solo una cuestión de números, sino de coherencia y confianza. Se trata de una grieta en la fachada de autenticidad que Meghan ha construido durante años.
Si la edad es el esqueleto de las acusaciones de Samantha, la quirugía estética sería la piel tensada que lo recubre. Samantha no se contuvo en absoluto. Habló de milagros interminables de cirugía plástica y de fortunas gastadas a diario para sostener una imagen artificial. La apariencia de Meghan, siempre llamativa, ha cambiado notablemente desde sus días en Suits hasta el presente, con rasgos más definidos, una piel más lisa y un brillo que parece desafiar al tiempo. Según personas cercanas, esto no se debería a la genética ni a rutinas de cuidado facial. Más bien apuntan al trabajo de cirujanos de élite en Los Ángeles y otros centros de lujo. Un especialista de Beverly Hills de Lego ha especulado recientemente sobre una blefaroplastia superior, señalando cambios evidentes que habrían elevado y rejuvenecido su mirada. Los rumores de una rinoplastia circulan desde hace años, apoyados en comparaciones de imágenes que muestran un puente y una punta nasal más refinados, supuestamente retocados al inicio de su carrera para encajar en los cánones de Hollywood. Las cifras que se manejan son astronómicas: milones invertidos en botox, relenos y estiramientos faciales para mantener la ilusión. Algunas fuentes incluso mencionan lifting de cuello y otros procedimientos, alimentando debates recientes tras apariciones en París, donde su perfil volvió a encender discusiones sobre retoques cosméticos. Samantha conecta todo esto con la supuesta mentira sobre la edad. ¿Por qué invertir tanto si no fuera para ocultar años de más? Videos conspirativos amplifican la idea, sugiriendo que los procedimientos comenzaron en la treintena o antes para proyectar una vitalidad de mediados de los 40. Sin embargo, también señalan señales sutiles que delatarían intervención quirúrgica, como asimetrías o pómulos sobrecargados. Según esta lectura, no se trataría de vanidad sino de estrategia. Una Meghan mayor quizá no habría atraído la atención real ni ciertos acuerdos posteriores. La quirugía de Samantha sostendría el engaño que permite afirmar tener 44 mientras se vive como si se tuvieran 52. Desde el entorno familiar se murmura incluso sobre celos con Samantha embelleciendo de forma natural frente a los milagros financiados por la fama. El silencio del entorno de Meghan no ha hecho más que intensificar la especulación. En una era de perfección filtrada, sus transformaciones despiertan una pregunta incómoda. ¿La belleza comprada tiene un precio en términos de verdad? Al enfocar ahora la educación, la afirmación de Samantha de que Meghan nunca se habría graduado de la universidad golpea directamente el núcleo de su imagen intelectual, cuestionando las credenciales que refuerzan su reputación como figura preparada y brillante en Hollywood y más allá. Durante años, Meghan se ha presentado como graduada en 2003 por la Universidad Northwestern con una licenciatura en comunicación y un supuesto doble énfasis en teatro y estudios internacionales, un detalle repetido en perfiles y discursos para subrayar su versatilidad. Sin embargo, cuando se examinan las cronologías con lupa, aparecen fisuras que apuntan a un recorrido mucho más enrevesado, lleno de huecos y posibles inconsistencias que no encajan con el relato pulido ofrecido al público. Su graduación de secundaria en Immaculate Heart en Los Ángeles en 1999 encajaría con un ingreso a Northwestern en el otoño de ese año, cursando su primer año entre 1999 y 2000. Con 18 años si se acepta el nacimiento en 1981. El segundo año seguiría una secuencia similar de 2000 a 2001 a los 19. Para el tercer año entre 2001 y 2002 tendría 20 y estaría plenamente integrada en la vida universitaria, incluida su participación en la Hermandad Kappa Kappa Gamma, con rituales y actividades que definieron su círculo social. Es en este punto donde irrumpe de forma decisiva la etapa argentina, unas 6 semanas como pasante en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires justo después del trimestre de invierno de 2002. Coincidiendo, según ella misma ha contado, con la celebración de su cumpleaños el 21 de agosto en el extranjero. A continuación lega el capítulo de Madrid, un semestre completo de estudios en España durante lo que debería haber sido el otoño de su último año, una experiencia internacional que más tarde describió como clave para ampliar su visión del mundo. Estas superposiciones académicas y vitales sumadas son las que hoy alimentan las dudas y mantienen vivo el debate. Al regresar a Northwestern para el trimestre de invierno de 2003, de forma inevitable habría quedado corta de créditos, lo que abre interrogantes muy concretos entre los escépticos sobre cómo logró graduarse a tiempo sin cursar sesiones de verano adicionales, estudios independientes o asumir retrasos que aplazaran la finalización de la carrera.
La situación se vuelve aún más compleja cuando se suma la relación supuestamente de 6 meses con el guionista de comedia Shazarkin en Los Ángeles iniciada como muy tarde en junio de 2003. Ese dato sugiere que ella ya se había mudado y cerrado sus compromisos académicos antes de lo previsto, algo difícil de conciliar si todavía debía compensar un semestre completo cursado en el extranjero. Foros en línea y hilos de redes sociales analizan estas anomalías con intensidad. Las cuentas no cuadran. Muchos usuarios retoman los argumentos de Samantha y revisan programas de graduación del 20 de junio de 2003 donde su nombre figura, aunque eso ha alimentado el debate sobre si asistir a la ceremonia equivale realmente a la obtención efectiva del título. Los registros universitarios confirman su matrícula y presencia en el campus, pero las dudas persisten como sombras sobre el relato oficial. El programa de Madrid estaba diseñado para transferir todos los créditos sin contratiempos o por el contrario interrumpió su progreso académico y la obligó a tomar atallos. Susurros entre exalumnos y personas del entorno sugieren que sí fue estudiante inscrita pero que quizá no cumplió todos los requisitos apoyándose en conexiones influyentes, tal vez a través de los vínculos profesionales de su padre o de favores institucionales para asegurar una calificación aprobatoria y el diploma. No se trata de un detalle menor. Es una brecha que debilita el arquetipo de Hecher a sí misma que luego capitalizó para ganar influencia real y lanzar proyectos empresariales. Si las acusaciones de Samantha sobre la edad resultaran ciertas y el nacimiento de Meghan se situara a inicios de la década de 1970, estas cronologías encajarían con mayor coherencia una entrada tardía a la universidad y prácticas realizadas en la veintena avanzada, no como una estudiante recién legada. La entrevista explosiva de Samantha reactiva y amplifica estos vacíos, dibujando la posibilidad de una formación apresurada e incompleta cuidadosamente maquilada como una ascensión triunfal, lo que deja a muchos preguntándose si la historia de la exalumna Wilcott es más mito que logro académico. Más allá de las cronologías, el propio título universitario también está bajo escrutinio con revelaciones recientes en 2025 que refuerzan el escepticismo. Durante años Meghan ha afirmado haberse graduado con doble especialización en teatro y relaciones internacionales en la Universidad Northwestern, pero los programas de graduación listan a Rachel Meghan Markle únicamente bajo la carrera de comunicaciones sin mención alguna a dobles titulaciones o áreas adicionales. En foros digitales algunos usuarios han descalificado comunicaciones como una de las carreras más accesibles comparándola con opciones elegidas por quienes simplemente pasan por la universidad sin seguir trayectorias académicas exigentes. Antiguos alumnos de épocas similares recuerdan esa especialidad como una vía cómoda para estudiantes más interesados en el tejido social del campus o incluso en perspectivas matrimoniales que en construir carreras ambiciosas, lo que choca con la imagen proyectada de Meghan como intelectual decidida y defensora global. En estos programas las dobles especializaciones suelen aparecer claramente diferenciadas para reconocer el esfuerzo adicional. Sin embargo, el nombre de Meghan no figura en listas de teatro ni de estudios internacionales. Fuentes anónimas y debates en línea sugieren que pudo haber cursado algunas asignaturas relacionadas sin llegar a formalizar una especialización, una discrepancia que de ser cuestionada podría reducirse a un simple error de memoria. La Facultad de Comunicación de Northwestern sí alberga programas vinculados al teatro, pero los registros oficiales indican que su diploma corresponde a comunicaciones, no a arte dramático ni a artes escénicas. En cuanto a relaciones internacionales, cada vez se cuestiona más su existencia dentro de su historial académico verificado. Publicaciones recientes, vídeos y debates sostienen que la propia universidad habría señalado que un doble grado de ese tipo no solo era inviable, sino que ni siquiera se ofrecía durante el periodo en que ella estudió allí. Este punto añade nuevas capas de controversia, sobre todo a partir de informes difundidos en 2025 en redes sociales y canales de YouTube que aseguran que Northwestern se ha mostrado distante a la hora de confirmar detalles concretos, insinuando posibles inconsistencias en los registros de antiguos alumnos. Además, figurar en el programa de una ceremonia de graduación no prueba de manera concluyente la obtención del título, ya que en muchos actos se entregan diplomas simbólicos a la espera de la verificación final de calificaciones y créditos. A esto se suman rumores persistentes sobre una supuesta expulsión relacionada con bromas en el campus, como el célebre incidente del pegamento para pestañas, lo que incrementa la intriga y la duda.
Los escépticos reclaman pruebas físicas procedentes de varios graduados independientes para respaldar las afirmaciones, desconfiando de archivos digitales que según ellos podrían ser susceptibles de manipulación por prestigio o favoritismo hacia exalumnos de alto perfil. Revelaciones recientes, entre ellas una publicación de Facebook de diciembre de 2025 que afirmaba que ella no se graduó realmente, avivaron aún más el debate, sugiriendo que ciertos reconocimientos universitarios responderían más a estrategias de relaciones públicas que a hechos comprobables. En este contexto, la declaración tallante de Samantha calificándolo todo como un engaño total resuena con fuerza y dibuja un patrón más amplio de credenciales exageradas o fabricadas que pondrían en entredicho la autenticidad del relato de éxito construido por Meghan. Relatos personales procedentes de Northwestern completan un retrato poco favorecedor, descorriendo el telón sobre una joven cuyo comportamiento a menudo resultaba excéntrico e incómodo para quienes la rodeaban. Una anécdota especialmente recordada por una exalumna describe cómo Meghan se acercó a un grupo de desconocidos en un entorno informal del campus y arremetió verbalmente contra una chica que bebía una gaseosa light, calificándola de carente de alma por consumir lo que ella consideraba químicos artificiales y cafeína. La diatriba cargada de juicios sobre lo insalubre, lo antiético y lo inmoral dejó a la joven de 18 o 19 años paralizada y sin palabras. El episodio, acompañado de un tono afectado y condescendiente, encallaba con una imagen de pretensión y dureza asociada a ciertos ambientes californianos obsesionados con la salud y el rechazo de lo artificial. Para algunos, aquello destilaba hipocresía y un intento de afirmar superioridad frente a compañeros quizá admirados por su naturalidad. Voces de la época susurran detalles aún más escabrosos sobre su vida social, describiéndola como alguien que se movía por los círculos universitarios mediante relaciones íntimas calculadas. Estos rumores, compartidos en confidencias entre antiguos conocidos, apuntan a un patrón de utilizar la cercanía personal como atallo para forjar conexiones, quizá como compensación de una torpeza social subyacente. Compañeros de clase la recuerdan con frecuencia como extraña, sarcástica y con una actitud moralizante, un modo de ocultar inseguridades mientras buscaba parecer más interesante o superior a los demás. No abundan historias positivas o logros destacados de ese periodo. Más bien se la describe diluyéndose en la masa, dejando impresiones difusas de derecho adquirido y desorden. Personas que coincidieron con ella confirman su paso por la universidad y no ponen en duda absoluta su presencia allí, pero el silencio casi total sobre cualidades redentoras o méritos concretos resulta elocuente, sugiriendo una medianía que contrasta con la imagen de excelencia que más tarde ella misma promovió. Circulan rumores sobre otros episodios, como la famosa broma del pegamento para pestañas que, según versiones no verificadas, habría provocado amenazas de expulsión, añadiendo más capas a su fama de figura problemática. Estas historias, nacidas en foros y relatos de primera mano, dan forma humana al torbellino de especulaciones y tejen un hilo que conecta supuestas discrepancias de edad, presuntas invenciones académicas, y un patrón de manipulación y reinvención personal orientado a ocultar un pasado poco llamativo. Las respuestas oficiales de Northwestern, lejos de disipar las dudas, continúan alimentando la sospecha tanto entre escépticos como entre investigadores en línea. Aunque la universidad afirma públicamente que Meghan se graduó, sus archivos resultan sorprendentemente escuetos, con escasa documentación exhaustiva o datos verificables. Un reportaje laudatorio de 2017 en su sitio web la presenta como exalumna distinguida y celebra su ascenso real. Sin embargo, nuevas acusaciones apuntan a un posible trato de favor, quizá pasando por alto incoherencias evidentes en su expediente para beneficiarse del brillo reflejado de su vínculo con la monarquía británica. Llama la atención que varios profesores de Northwestern viajaran al Reino Unido para asistir a su fastuosa boda en Windsor, donde se les vio saludando con entusiasmo entre la multitud, mientras que de forma llamativa nunca se han hecho públicos expedientes académicos completos ni historiales detallados que respalden sus afirmaciones. Los críticos sostienen que universidades de élite como Northwestern tienden en ocasiones a inflar credenciales o flexibilizar normas para donantes, influyentes, celebridades o figuras con fama por asociación, priorizando la reputación institucional sobre el rigor académico. Si Meghan no hubiera aprobado exámenes finales o completado cursos obligatorios, no habría obtenido un título legítimo. Aún así, su nombre aparece en los listados de graduación, un detalle que muchos consideran inexplicable.
Las declaraciones explosivas de Samantha han reavivado exigencias de verificación independiente mediante archivos celados o auditorías externas, pero el silencio persistente de la institución no hace sino profundizar el enigma. Este manto de discreción recuerda inquietantemente al silencio protector que suelen emplear las casas reales, insinuando encubrimientos más amplios que trascienden los límites del campus y se adentran en esferas de poder y privilegio. La entrevista de Samantha no surge de la nada, marca un punto de inflexión. Si Meghan tuviera realmente 52 años, una imagen sostenida por cirugías estéticas y careciera de título universitario, el edificio de su imagen pública se tambalearía. Se pondría en cuestión la legitimidad real del matrimonio con Harry, varios supuestos engaños, la confianza del público se erosionaría y acuerdos comerciales podrían venirse abajo. Algunas fuentes hablan incluso de posibles movimientos legales de reconstrucciones cronológicas basadas en registros, una suerte de pruebas documentales, mientras la monarquía tomaría distancia y activaría planes de contingencia. En ese escenario los hijos cargarían con una herencia empanada. El silencio procedente de Montecito no se interpreta como seguridad sino como temor. A medida que se acumulan indicios, el relato pulido comienza a resquebrajarse, dejando al descubierto una vida marcada por engaños calculados. La verdad largamente aplazada parece abrirse paso sin pedir permiso, paso sin pedir permiso, paso sin pedir permiso, paso sin pedir